Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, el versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su santa palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que han venido para que así le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias por aquellos que están escuchando o están participando de este mensaje a través de la internet. Bendiga, Señor, a cada persona que de alguna manera recibe su mensaje y que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Despiértenos, Dios, antes que sea demasiado tarde. Haga posible, Señor, que nuestro ser espiritual se alimente con la unción de su Espíritu en su santa palabra. Que cada uno de nosotros pueda adorarle en espíritu y en verdad. Señor, que en esta hora su santa palabra, como una espada, penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Padre, que el Espíritu Santo tenga acceso a lo más profundo de nuestro ser y que al escuchar su palabra, al recibirla, ella nos traiga salvación y vida eterna. Señor, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Enséñanos a orar. Fue la petición de este discípulo de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Durante la semana hemos hablado acerca de lo que significa Abba Padre. La idea bíblica, el pensamiento de Jesús, de la relación que debe existir entre Dios y nosotros. Cristo abrió el camino, Cristo tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Anoche hablamos de Abba Padre y notamos cómo Dios descendió y condescendió para relacionarse con los seres humanos. Hablamos de Abraham, por ejemplo, cuando la Biblia dice en Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La Biblia no dice que Abraham creyó en Jehová, Abraham creyó a Jehová. ¿Por qué? Porque conoció a Jehová, se relacionó con Jehová, tuvo una experiencia con Dios. Leímos inclusive en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 18, cómo Dios viene a la casa de Abraham y come en la casa de Abraham. Y le revela a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo Abraham intercede en favor de Sodoma y Gomorra. Dios es un ser personal, Dios es una persona divina, Dios no es una cosa, Dios no es algo, es alguien. De allí entonces la importancia de entender qué significa Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Cristo está en la tierra dice mi Padre y ahora dice vuestro Padre, llevándonos a un plano especial de hijos e hijas del Dios Altísimo. Por eso la expresión Abba Padre, que aparece en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 36, vimos que en el momento de angustia de Cristo Jesús en Getsemaní, Cristo oró diciendo Abba Padre. 3 veces le dijo al Padre que si era posible le quitara que no tuviera que tomar esa copa de la ira de Dios, pero al final dijo, pero hágase su voluntad. Entonces dijo, Abba Padre, en otras palabras, expresó en esa frase, manifestó en esa frase, la relación íntima, tierna y profunda que tenía con su Padre. Es bueno saber que en el pueblo judío, al Padre, a la luz de la Biblia, a la luz de la Torá, a la luz de la palabra de Dios, se le tenía un respeto reverente. ¿Qué fue lo que dije? Un respeto reverente. En el Antiguo Testamento, un padre, un papá, tenía el pleno derecho legal de decirle a los jueces, este muchacho es una vergüenza, yo le pido por favor que lo maten. Y lo mataban.
Por eso los hijos no solo eran obedientes, sino que eran respetuosos. Este niño es contumaz y rebelde, no obedece en la casa. Y lo ahorcaron. La figura que estamos presentando parece dura para nosotros, pero cuando usted se relaciona con Dios tiene que ser respetuoso y reverente. La mayoría de los que se llaman cristianos no conocen a Dios. Por eso son irrespetuoso e irreverente. Y usted dirá, no, cuando yo llego a la iglesia, esto no es cuestión de iglesia, es cuestión de un estilo de vida. Porque lo que santifica el lugar no es el edificio. ¿Quiénes son los que santifican el lugar? Los que vienen. Si usted es un sinvergüenza y un bandido, y aquí está tranquilo como un santito, ¿usted sigue siendo un sinvergüenza y un bandido? Cuando usted sale de ahí, ¿sigue siendo con su vagabundería o no? Entonces, ¿cómo está tu casa, querido? ¿Cómo andamos por la casa? ¿Cómo anda tu relación con tu familia? ¿Cómo anda tu relación con tu esposa? ¿Cómo anda tu relación con Dios? Cuando tú traes a la iglesia y ven a la iglesia, viene con todos tus demonios encima. O viene ungido del Espíritu Santo, o no. A ver, ¿sí o no? Eso tiene que estar claro. Los que son templo del Espíritu Santo son los seres humanos. Esto es un lugar que ustedes rentaron y habilitaron para adorar. Pero la adoración no es un culto, es un estilo de vida. Desde que usted abre los ojos, está adorando. O está adorando a Dios, o se está adorando a usted mismo, o está adorando al diablo. Pero usted siempre está adorando, olvídese. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oigan, ¿qué le parece si esta noche ponemos esto bien caliente? ¿Le parece bien? Total, terminamos mañana. ¿Le parece bien? Y como hace tanto frío afuera, te sale de aquí ardiendo y afuera se va a enfriar, así que no se preocupe. ¿Sabían ustedes que por qué ponen cuando el acero está caliente, por qué lo ponen al agua? ¿Sabían para qué era? ¿Saben por qué ponen el acero así ardiente, en rojo vivo, lo ponen al agua? ¿A qué no me dicen? Para que se enfríe. ¿Para que se enfríe o no? Sí, aquí dice que se templa, se templó el acero, pero la idea es para que se enfríe o no. Porque si usted le ponen ese acero caliente, le quita un pedazo. Mi pregunta entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La idea es que seamos respetuosos y ¿qué más? Y seamos reverentes. ¿Fue Cristo respetuoso y fue Cristo reverente? La frase Abba Padre denota una relación íntima entre la persona y Dios. La palabra Abba, la frase Abba, era la manera como los bebecitos que estaban aprendiendo a hablar decían papá. Y la misma frase se tomó para expresar en arameo la relación con Dios. Era tan serio el asunto de Abba, era tan serio el respeto a los padres, que el primer mandamiento en la segunda tabla, ¿qué decía en la ley que escribió Dios y le entregó a Moisés? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si es tan respetuoso con los padres aquí abajo, ¿cuán no respetuoso será con el Padre Celestial? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso la adoración es un estilo de vida. La adoración es una forma de ser. ¿Usted quiere saber cómo es el Dios que usted cree? Mire cómo es la vida que usted vive. Su estilo de vida dice cómo es el Dios que usted cree. Usted no puede tener un concepto de Dios X y una vida Y. Eso es ridículo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver si le ponemos rapidez a esto, porque es algo hermoso lo que tenemos que estudiar. Primera de Corintios capítulo número 10. Si usted es una persona reverente y respetuosa, si usted es una persona cristiana, usted vivirá y actuará como lo que usted es. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. ¿Qué dice Pablo? Si pues, ¿qué cosa? Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice ahora? Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Significa que si usted come, bebe, hace cualquier cosa, en la vida suya se refleja
el carácter de Dios, se reflejan los atributos de Dios, se reflejan los perfiles de Dios, se reflejan las bellezas de Dios. En otras palabras, la vida suya muestra a todos los demás las bellezas del carácter de Dios. ¿No es lo que dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de Dios. Pero Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que nosotros no hay nada bueno. Dios sabe que somos pecadores por naturaleza. Dios sabe que el pecado mora en nosotros. Dios sabe que no servimos para nada. Por tal razón, entonces Dios nos da una nueva simiente que no es de la tierra. La de la tierra no puede hacer otra cosa que pecar. Pero la que nos dan del cielo no puede pecar, ni sabe pecar, ni peca. Entonces usted está decidiendo cuál de las dos alimenta. Usted decide cuál de las dos alimentar. Su estilo de vida, su forma de ser, dice si es verdad que Dios es su padre o usted es un hijo del diablo. Y eso lo vamos a leer en un momento. Pastor, ¿está caliente? Oigan, ¿lo calentamos más? Esta ñoñería espiritual y religiosa está haciendo que el mundo se hunda, ¿o no? Ya nadie habla de pecado, la gente no predica la Biblia clara y la gente vive como en un sueño espiritual. Déjese de cuento, esto se va a acabar pronto. ¿Lo calentamos más? Hasta que ustedes digan, cuando esté muy caliente, me dicen, ya párele, pastor, párele. Y entonces paramos, ¿le parece bien? ¿Le parece bien? Esto hay que decirlo con un poco de gracia porque si no se convierte en otra cosa. Y yo no voy a decir que otra cosa se convierte. Es triste y doloroso vivir en esta tierra, llegar al final de su vida, morirse y luego despertarse y descubrir que usted estaba perdido. Más triste será cuando Cristo venga y usted se creerá salvado y Cristo le diga a usted yo no lo conozco. ¿Se imaginan el dolor de cabeza que será eso? Cristo dice que será el llorar y el crujir de dientes. Entonces mejor crújalo ahora y resuelva su caso y arregle su cosa con el Señor. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Entonces, enfoquémonos porque la belleza de Abba Padre tiene una connotación tan profunda, un significado tan hermoso, que cuando usted lo descubre y lo vive, su vida enriquece no solo a usted, sino que enriquece a las personas que le conocen. Nadie más interesado en relacionarse con sus criaturas que el mismo Dios. Pero Dios tiene principios, y Dios tiene mandamientos, y Dios tiene estatutos, y Dios tiene decretos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios tiene sus reglas y son las que debemos seguir. Él no seguirá jamás la regla de ninguna criatura. El problema es que el diablo nos engañó diciéndonos que éramos dioses y ahora cada quien quiere vivir como le da la gana. No dice la gente que yo hago lo que me da la gana. ¿Lo dice o no lo dice? Mentira. O usted hace lo que Dios quiere o hace lo que quiere el diablo. Una de dos. Pero Dios quiere que usted haga lo que Él quiere, no para hacerse más Dios, sino para que usted sea más bendecida. Dios lo dio todo para que usted sea una persona bendecida. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué cosa? Todas las cosas. Bien, comencemos aquí y vamos a darle bien rápido a ver si podemos cubrir todo el material. ¿Están listos? ¿Están listos? Romanos 8:15. Vamos rapidito. Aquí aparece la frase Abba Padre en Romanos 8. Y vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento para tener una idea clara del anhelo y de lo que Dios quiere hacer. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué dice ahora? Sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. En otras palabras, ahora nos han hecho ser hijos legítimos de Dios por la adopción. Ahora estamos metidos completamente en la familia de Dios por la adopción, al punto que no solo somos hijos de Dios, sino que somos de los hijos más queridos de Dios. Y usted dirá, ¿y hay hijos que no son queridos de Dios? Claro, todo lo quiere, pero no sea bobo. Hay unos que son como más alamero y más cariñosos, ¿o no? ¿O no? Entonces Cristo está diciendo, tú eres de los que están más cerquita. Juan, el discípulo amado. ¿No le llamaban que el discípulo amado?
¿Por qué le llamaban el discípulo amado? Siempre estaba pegado del Señor Jesús. ¿O no? Porque era el más chiquito, aunque fuera el más grande. Ahora Cristo está diciendo que ganó para nosotros, por la adopción, el derecho de llamar a Dios, Abba, Padre, papito, papá querido, mi papá adorado. ¿No han visto padres e hijos que no pueden estar separados? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y cuando uno se separa del otro, le da fiebre al muchacho. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Abba, Padre, por adopción. Espíritu de adopción. Antes de analizar la palabra adopción, antes de entender lo que Pablo quiere decir en Romanos capítulo 8, donde contrasta el espíritu y contrasta la carne, veamos primero el empeño y el interés de Dios. ¿Cuánto quiere Dios estar con sus hijos? Vamos rapidito a echar una carrera por la Biblia. Éxodo capítulo 25, versículo número 8. Aparece un verbo en el Antiguo Testamento y se repite otra vez en el Nuevo Testamento. Veamos este verbo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Le dijo Dios a Moisés, ¿qué cosa? Y harán un santuario, ¿para quién? Para mí. ¿Y qué dice ahora? Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pregunto, ¿está diciendo Dios que quiere que le hagan una casa para vivir con el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está Dios descendiendo del cielo para tener una casa ahí? Sí. ¿Cómo se manifestaba antes? En una columna de nube de día para cubrirlo del sol y una columna de fuego de noche para calentarlos. ¿Pero sabían ellos que estaba ahí arriba Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora quiere bajar de la nube y de la columna de fuego y tener una casita entre ellos. ¿Hizo Moisés el santuario o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? La clave es el verbo habitar. Quiero habitar con ustedes. Capítulo 29, versículos 45 y 46. Capítulo 29, 45, 46. Si es verdad que Dios es tu Padre, entonces Dios vivirá contigo. Dice el 45, ¿cómo dice? Y habitaré entre los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahora? Y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué cosa dice otra vez? Para habitar en medio de ellos. ¿Y quién firmó? Yo, Jehová, su Dios. ¿Está diciendo la Biblia que Dios quería habitar entre el pueblo? Sí. ¿Que quería una casa para morar ahí? Sí. ¿Que quería estar entre el pueblo? Sí, Señor. Recuerde que estamos hablando de Abba Padre. Si es verdad que usted está orando apropiadamente, entonces usted tiene una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios, una relación individual con Dios, una relación cotidiana con Dios, una relación frecuente con Dios. Entonces en cada acto de su vida, en cualquier lugar que usted vaya, usted puede invitar a Dios que le acompañe. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Usted no se meterá, no incurrirá, no participará de ninguna cosa que ofenda la presencia de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, ¿se entiende el propósito de la oración? ¿El secreto de la oración? Imagínense si usted siempre anda con Dios y camina con Él. ¿Cuándo le va a atacar? ¿Cuándo lo va a acabar con usted el diablo? He estado en muchos lugares, hay personas que se le monta el demonio, ustedes lo saben. Y algunos se ponen furiosos. Y no una ni dos veces me han gritado, te estamos acechando. El día que te separe del que te acompaña te matamos. Y han intentado matarme varias veces. Y hay personas que se han muerto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted creen que yo voy a ser tan tonto de separarme del Señor? ¿Se entiende o no se entiende? La mayoría de los cristianos creen que esto es un juego, que el cristianismo es un picnic, que esto es un pasatiempo. Esto es caliente y esto se pone difícil.
Pregunta número 1. ¿Le dijo Dios a Moisés que quería habitar con el pueblo? ¿Sí o no? ¿Habitó Dios con el pueblo? ¿Sí o no? Número 1. Número 2. Parece que Dios quería algo más cercano, más íntimo, más profundo. Recuerde que dice, y habitaré en medio de ellos. Y habitaré con ellos. Ahora, mire el colmo de Dios. ¿Hasta dónde llega Dios para que los humanos podamos decir, Abba Padre? Yo le pregunto, San Juan capítulo 1. A ver si la Biblia suya tiene este versículo, versículo 14. San Juan 1:14. Otra vez aparece el verbo habitar. Ahora aparece en griego. San Juan 1, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? San Juan 1:14. Cuando comencé a caminar con el Señor, tenía 18 años. Y ya tengo 53. Así que tenemos bastante tiempo caminando. 1:14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo, ¿qué cosa? Fue hecho carne. ¿Y qué hizo ese verbo? Aquí está el verbo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y qué cosa, y de verdad. Ya no es en una habitación, ahora vino y se hizo un ser humano también. ¿No dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Lo dice o no lo dice? En griego el verbo habitar significa hacer morada permanente. ¿Qué significa habitar? Hacer morada permanente. Cristo se mudó para nosotros y se mudó permanentemente. ¿Cómo se mudó? Y no le da vergüenza llamarse nuestro hermano mayor. Y Pablo dice en Efesios capítulo 2 que estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. ¿Es así o no es así? Ahora en Cristo tenemos el privilegio de estar más cerca de Dios que nunca jamás en la historia de la humanidad. Mi pregunta, entonces, a través de la oración, ¿podemos estar íntimamente conectados y ligados con Dios? Sí, Señor. Todo es esto, todo lo que estamos diciendo es para dejar esto claro. Usted no tiene que vivir como un hijo huérfano, es una vergüenza para el Señor. Ni arrastrarse como un gusano, ¿qué le pasa a usted? Vaya a la oración, ábrale su corazón al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, es tu papá, ve con confianza. No hay ningún don que tú necesites que Él no te pueda dar, si es para la gloria y la honra de su nombre y beneficio tuyo. Hay 3 cosas que debemos cuidar. Dios suple las necesidades. ¿Qué suple Dios? Dios no suple caprichos ni suple deseos. Asegúrese de eso y tendrá menos problemas. Analice sus necesidades, pero tenga cuidado con los caprichos y con los deseos. Porque los caprichos y los deseos tienen que ver con los sentimientos y con emociones, y esa es la ciencia del demonio. Maneja los sentimientos. Y usted dice, ¿para qué orar si yo no siento nada? Mi negro, ten cuidado. Porque si te lleva de sentimiento, te va a llevar el demonio. Ese es el arma fuerte de Satanás es el sentimiento. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted actúa por sentimiento, usted es una persona fracasada al final en algún momento. Hay un pensamiento de la sierva de Dios que dice que los sentimientos no son un fundamento seguro. Jehová es un Dios de principios, no de sentimientos. ¿Se entiende? Ahora, la consecuencia de vivir bajo los principios es nada más y nada menos que un grande y eterno peso de gloria. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Los cristianos fieles que viven en comunión con Dios glorifican el nombre de Dios y entonces Dios es glorificado. Y hay una experiencia de fe que se traduce en un peso de gloria. No un sentimiento que se te va mañana. ¿No han visto personas? Pablo, por ejemplo, ¿tuvo problemas o no tuvo problemas? ¿Lo golpearon? ¿Le hicieron de todo? ¿Falsos hermanos? ¿Latigado? ¿Preso? ¿Cuándo dejó de ser cristiano? ¿Era un cristiano de sentimiento? La pregunta, ¿cuándo, en qué momento de la carrera de Pablo, por ejemplo, cuando lo apedrearon, que quedó como muerto? ¿Qué hizo después que se despertó? Se sacudió
y se metió a la ciudad otra vez. El tipo parece que estaba loco. No, estaba lleno de la gloria de Dios. Lo flagelaron. Sí, le daban su pela que lo desollaban. Y sangrando empezó a cantar. ¿Qué hizo en la cárcel en Filipo? Se puso a cantar. ¿Estaba loco? No, estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Conocía Pablo a Dios? ¿Sí o no? Sí, habitar significa hacer morada permanente. Cristo quiere hacer morada permanente con nosotros. Pero aquí viene lo increíble. Recuerden, número 1, Dios dijo, quiero habitar con ustedes. Le hicieron un santuario. Como que no fue suficiente, ahora Dios se hace, ¿qué cosa? Se hace hombre. ¿Y vive dónde? Entre nosotros. ¿Se está acercando más o no se está acercando más? Cuando Cristo resucitó, se le apareció a los discípulos y los discípulos se lo dijeron a Tomás. Tomás no estaba. Tomás dijo, a mí no me vengan con cuentos. Yo tengo que verlo y meter mis dedos aquí, en su herida, y meter los dedos en la llaga. A mí no me vengan con cuentos. ¿Quién era Tomás? Y además de discípulo, ¿qué más era Tomás? Uno de los 12 apóstoles. ¿Cuánto tiempo duró con Jesús? 3 años y medio. Y este barbarazo era un tremendo incrédulo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no se sorprenda que aparezca un reguero de incrédulos hoy día también. Porque este tipo vivió con Jesús, comió con Jesús, predicó con Jesús, hizo milagros con Jesús, hizo de todo con Jesús. Y Cristo le dijo, yo voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Recuérdense a Jonás. Y perdóneme señor, pero bandido este no le creyó al Señor. ¿Le creyó o no le creyó? No le creyó. Ahora cuando Cristo se le aparece, Tomás se asusta. Le dice, ven Tomás, mete tu dedo aquí, en las heridas de mi mano, y dame la mano y ponla aquí en la llaga. Y le dice Cristo, y no sea incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Mi pregunta, ¿fue tierno Jesús? ¿Fue compasivo Jesús? ¿Sí o no? ¿Buscó a Tomás? ¿Se le apareció a Tomás? Entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Así es el Dios que usted dice que cree en Él. Es misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. La vida suya dice cómo es el Dios que usted cree. Si usted se está relacionando con otro Dios, entonces usted tiene un perfil contrario al Dios que usted dice adorar. ¿Cómo se trata con sus hijos? ¿Cómo se trata con su mujer? ¿Cómo se trata con sus amigos? ¿Cómo se trata con lo que yerran, con lo que caen? ¿Cómo se relaciona con la gente? Eso dice qué relación tiene con el Dios del cielo. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, determina si me relaciono con Él o no. Cuando dice que habitó entre nosotros, es que Cristo se hizo un ser humano. Pero oigan el colmo ahora. Quieren más. No solo habitar en un santuario, no solo habitar como un ser humano. Oigan el colmo ahora. Efesios capítulo 3. Recuerda el verbo habitar, katoikeo, y la trascendencia y el significado de ese verbo. Efesios capítulo 3, mire la belleza de Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, mire lo que dice ahora el apóstol Pablo. Versículo 17, ¿qué dice el 17? Para que, ¿qué dice ahora? Habite Cristo por la fe, ¿dónde dice? En vuestros corazones, cardía, en vuestras mentes, en lo más profundo de vuestro ser. ¿Envió el Padre el Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Envió Cristo el Espíritu Santo, sí o no? Y Él dijo, yo estaré con ustedes y estará el Espíritu Santo en ustedes. Ahora no es solo estar en una tiendecita, un tabernáculo, no es solo que se hizo hombre. Ahora el anhelo de Dios es que Cristo habite, more permanentemente en nuestros corazones, en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no?
tan íntima es la relación, tan profunda es la relación, que Él dice, no se preocupen por lo que hayan de decir. El Espíritu Santo que mora en ustedes, Él dirá las palabras. ¿Es lindo o no es lindo? A ver si o no. Si lindo es tener un papá que uno puede abrazar y besar y estar con su papá ahí, más hermoso es tener ese papá adentro. Hasta los ángeles se maravillan de nuestra indiferencia con Dios, de nuestra dejadez, de nuestra forma tan extraña con Dios. Cuando Dios lo ha puesto todo a nuestra disposición. Qué raros somos. Dice la sierva de Dios que a veces los ángeles se molestan con nosotros y le da un deseo de acabar con nosotros por tan raros que somos. Oiga, ¿tiene sentido esta cuestión? Recuerde que estamos hablando de la oración. ¿De qué estamos hablando? De la oración. ¿Hasta dónde ha llegado Dios para que usted pueda vivir esa vida de íntima comunión con Él? Y qué lindo que el mismo Espíritu inspire en usted lo que usted debe pedir. Mire qué versículos más lindos aparecen en Romanos capítulo 8. Recuerde que ahí que debemos trabajar. Romanos capítulo número 8. El capítulo 8 de Romanos tiene su historia. Es en el libro de Romanos el capítulo que más menciona el Espíritu Santo. Romanos contrasta, por un lado la carne, por el otro lado el Espíritu. Mire qué cosa linda, versículo 26. ¿Qué dice el verso 26? Y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo dice ahora? Romanos 8, 26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahora? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Y yo te pregunto, ¿te ama Dios? ¿Te ama Dios o no te ama Dios? Quiere habitar no solamente contigo en un santuario, sino que ahora quiere habitar a tu lado al haberse hecho hombre. Y todavía no es suficiente, ahora quiere habitar dentro de ti. Y mi pregunta, ¿es hermoso estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Hay una relación íntima y estrecha. Cuando te enoja, Señor, si tengo un calentón, un deseo de arrancarle la cabeza a esta persona. Cálmate, mi negro, que se te está montando el indio. Estate tranquilo. Señor, quíteme este mal espíritu. Y se le va, se le calma Señor, que tengo un miedo espantoso. Siento como que me quiere arrancar el demonio. No te preocupes, yo estoy aquí. Y Jehová estará con nosotros como poderoso gigante. Mi pregunta, ¿podemos vivir esta relación íntima con el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Revelará el Espíritu Santo en nuestra mente las bellezas y las bendiciones de Dios? ¿Nos inspirará el Espíritu Santo a estudiar la Biblia? ¿A orar? ¿Sí o no? Entonces ya ahí podemos decir, Abba, Padre. Hay una relación más íntima y estrecha con Dios. Oigan, yo creo que nos estamos entendiendo. ¿O no? ¿Ganó Dios ese derecho de darnos esa bendición? ¿Sí o no? No importa el lugar ni las circunstancias, usted puede clamar a Dios, porque usted tiene una vida de comunión con Él. Ya la oración no es una fórmula, sino un estilo de vida. ¿O no? Cuando me siento en la mesa a comer, no me sorprende que haya un reguero de hojas de todos los colores diferentes. No me sorprende, ese es mi estilo de comer. O un reguero de vegetales, tampoco me sorprende, ese es mi estilo de comer. O un reguero de fruta por la mañana, tampoco me sorprende. Lo que sí me espantaría es que un día me planten ahí un mulo de pollo, compadre. Ahí sí yo pegaría el grito. ¿Qué pasó aquí? Porque ese ya no es mi estilo de vida. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu relación con Dios? A veces tenemos que hacer algunos viajes a algún lugar y llegamos a los lugares para comer. ¿Y qué lío se le arma? ¿Qué lío se le arma a la gente con el asunto de la comida? Una vez fuimos a un lugar, oiga, y me quisieron sorprender. Y lo que se sorprendió no fueron ellos. Prepararon un pescado, pero ¡ay, mamá!
con coco, con toda la de la ley. Ese pescado nada más le faltaba hablar. Y pusieron esa mesa, olvídese. Dijeron, ahorita el pastor brinca de alegría. Los que brincaron de alegría fueron ellos, porque yo no me lo comí. Ese pescado, pero un pescado grandote. Picadito así, como ustedes ven así, como, y así, como, había, ¿cómo se llama esta cosa? Vegetales, y sabían que me gustan los víveres, y un arrocito, pero una cosa, wow, pastor, venga a ver lo que le preparamos. Compadre, yo veo esa mesa y digo, fantástico, me encanta esto, yo sabía, le dice el esposo a la esposa, yo usted sabía porque él es de una isla. Él es de una isla tropical. Digo, compadre, en mi isla tropical cosechan muchos vegetales de eso y muchos víveres de esto también. Y el pescado, digo, bien, gracias, ¿cómo hacen ustedes? Este es mi estilo de vida. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Estilo de vida. Yo no le he dicho a usted que no se coma su pescado, ese es su problema. Ni le he dicho que no se coma mire, ese es su problema, ese no es mi problema, ese es el suyo. El mío es este. ¿Se entiende o no se entiende? Estilo de vida. Estilo de vida. Y usted podrá decir, Abba, Padre. Y cuando usted se pone a orar y a hablar con Dios, si le contara experiencia de oración, tendríamos que hacer una vigilia. Pero aquí nadie va a hacer vigilia hoy porque está muy frío allá afuera, hay que acostarse temprano. Mañana hay que estar en el culto temprano. Pregunto, ¿verdad que lo que estamos predicando es algo cotidiano, algo práctico, algo de la vida real? ¿Sí o no? Esto es una cuestión de teología. Y esa comunión íntima con Dios se refleja en tu relación con tu esposa, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus amigos, en tu relación con todo el mundo. Inclusive, te voy a decir un secreto, las amistades que tú tienes que no son muy espirituales ni aman a Dios, se comienzan a alejar de la vida tuya. Acérquese a Dios y usted verá cuáles son sus reales amigos. Y le tengo un secreto, tu mejor amigo no es que está contigo cuando tiene problemas. A la gente le encanta estar con los que tienen problemas, porque se sienten superiores. Ay, el pobre infeliz, se lo está llevando el diablo, pero no te preocupes, la tuya llega. Y salen de ahí, oh padre, ¿y de dónde tú vienes? De visitar a fulano. ¿Y qué? Se lo está llevando el diablo. Y allí tú no estabas de que lloroso y ahora está anunciando. Ajá, tu mejor amigo, el que está contigo cuando te va bien, cuando te ascienden en la compañía, cuando hace y tiene cosas, son bendiciones de Dios. Ahí es que se muestran tus mejores amigos. Pero cuando esos amigos que tú tienes, que te va bien, se ahuyentan y se espantan, déjalo que se vayan. No eran amigos tuyos. Es cuando te va bien que se demuestran los buenos amigos. ¿O no? Entonces camina bien con Jehová. Sea que esté bien o esté mal, Jehová es todopoderoso para librarte de cualquier problema. Tu mejor amigo debe ser Jehová. Y no ponga a nadie primero que Jehová. Y si las amistades que tú tienes no están conformes a los principios de Jehová, despídelo, dile, hey, aquí acabamos. Aquí acabamos. Y le voy a decir un secreto. No lo hagan y ustedes verán lo que le va a pasar. Mucha gente no entiende por qué están cargados de tantas maldiciones. Y es porque han decidido no honrar a Dios y honrar a sus amistades. Se equivocaron. Primero Dios. Segundo, ¿quién es segundo? Dios. ¿Y quién viene en tercero? Dios. Y si hay un cuarto, póngase a hablar a Dios también. Si usted no está bien con Dios, no va a estar bien con nadie. Va a tener que mentir, fingir y aparentar. Pero si usted está bien con Dios, Dios se encarga de que hasta sus enemigos estén en paz con usted. Y si no están en paz, el Señor le parte el corazón y se acabó. Dios por sobre todo. ¿Quién debe ser primero en la vida suya? Dios. Oigan, ¿le parece bien si aterrizamos en el sermón? Recuerde que tenemos que estudiar Romanos 8, versículo 15. Una palabra, la palabra adopción. Adopción en el Espíritu para poder decir Abba Padre. ¿Qué cosa es adopción? La palabra adopción en griego, huiotesia, significa ser considerado hijo. ¿Qué significa adopción? Ser considerado hijo. La adopción en la mentalidad griega y romana tenía un aspecto legal, tenía un aspecto social, tenía un aspecto que tiene mucho que ver con la
interpretación de la ley, la jurisprudencia, la adopción era un asunto muy fuerte y muy serio. Era un asunto muy especial en la población. ¿Por qué? Porque cuando usted adoptaba a un muchacho, a una persona adulta, esa persona adulta venía a su familia con todos los derechos legales de un hijo legítimo. Y cuando usted moría, tenía derecho a la misma herencia que los hijos que habían nacido en su casa. Dios nos está diciendo que en Cristo, a través del Espíritu Santo, nos adoptó en su familia. Tenemos todo el derecho de Cristo en la familia de Dios. ¿Sí o no? Como Él dice, mi Padre, ahora Cristo ganó el derecho que usted también diga, mi Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Pablo utiliza la palabra adopción 5 veces. Leamos rapidito estos pasajes. Pongamos la cosa bien interesante. Cuando se interesen más, terminamos y nos vamos. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, los que tienen el espíritu de esclavitud viven en temor, pero ustedes no. Y ahora dice, versículo número 15, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, legalmente hijos legítimos de Dios. Ahora miembros de su familia, ciudadanos del cielo, ciudadanos en tránsito de la tierra, pero ciudadanos del cielo, de la patria celestial. Ahora nuestros nombres están en el libro de la vida. Ahora somos templos del Espíritu Santo. Ahora somos vestidos con la justicia de Dios. Ahora somos lavados con la sangre preciosa de Jesús. Ahora somos transformados por su gracia. Ahora somos sostenidos con su mano poderosa. Ahora somos cuidados y protegidos por los ángeles del cielo. Ahora somos llamados reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos no solamente ser legalmente de la familia de Dios, esperamos ser completamente transformados y cambiados a la belleza y la semejanza de nuestro Dios. ¿No dice 1 Corintios capítulo 15 que seremos transformados? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Pablo dice, estamos esperando ese momento para que seamos completamente cambiados. Y entonces tenga un sentido más profundo la expresión Abba Padre. Romanos 9:4. Adopción, dice el versículo 4, que son israelitas de los cuales son, ¿qué dice Pablo? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En Oseas capítulo 11, versículo 1, Dios dice, Israel es mi primogénito. ¿Adoptó Dios a Israel como su hijo primogénito, sí o no? Sí, Señor. Y a través entonces de esa adopción vino el Señor Jesús. Y ahora en Cristo Jesús podemos ser adoptados en la familia de Dios. ¿Cierto o falso? En Gálatas capítulo 3, versículo número 27 en adelante, mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice él, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice ahora? Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Es una belleza o no es una belleza? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, si ya lo somos, ¿por qué vivimos como que no lo somos?
Gálatas capítulo 4, versículo 5, versículo 6. La palabra adopción, la palabra Abba Padre. Dice el versículo 5, Gálatas 4, 5. ¿Cómo dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y qué dice el 6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué cosa dice? Abba, Padre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bien, ¿le parece bien si aterrizamos? Mi pregunta, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa la Biblia? ¿Las evidencias que acabamos de exponer son reales o son ficticias? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo presenta la Biblia? ¿Lo evidencia la Biblia? Hay una lucha que tiene todo ser humano dentro. Todos los seres humanos tienen una naturaleza mala carnal. Tan mala es, tan espantosa mala es. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mire cuán mala es, que no quiere que uno entienda la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué dice ahora? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el original dice la mente carnal. ¿Cómo dice en el original? Porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque la mente carnal no se sujeta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. Por eso la gente se resiste a las enseñanzas de Dios, porque la mente carnal no se ajusta, no concibe, no entiende, no entra en el conocimiento espiritual de Dios. Por eso se hace tan imprescindible leer la Biblia, repetir la Biblia, porque la Biblia hace un trabajo muy especial. Hebreos capítulo 4. Mire cómo hace la Biblia para que el humano pueda alinearse. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. ¿Cómo lo hace Dios? Dice el versículo 12. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ¿qué cosa dice? Que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace la Biblia? Y penetra hasta partir, ¿qué dice? El alma, ¿qué más? Y el espíritu, ¿qué más? Las coyunturas, ¿qué más? Los tuétanos. ¿Dónde están los tuétanos? Dentro de los huesos. No solamente rompe la piel, no solamente rompe los músculos, los tendones y los nervios, no solamente rompe los huesos. ¿Qué cosa parte también? Parte hasta los tuétanos. En otras palabras, expóngase a la Biblia para que el Santo Espíritu pueda romperlo y crear en usted un hombre nuevo, un hombre espiritual que sí entiende la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces esa criatura nueva que nace por la palabra de Dios puede decir, Abba Padre. Y yo pregunto, queridos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por favor, ¿verdad que nosotros reflejamos aquellas cosas que comemos? A ver, ¿sí o no? Cuando era un jovencito, cerca de mi casa se mudó un tipo y hicieron un palacete. Unos tipos que tenían billete, hicieron una casota. En mi casa vivíamos en una casa chiquitita y estos tenían casas de sobra. Y yo nada más decía, qué barbaridad, qué mundo tan raro este, ¿no? Son él y su hermanita y viven en una casa como con 8 o 9 habitaciones y sala y toda la bobería, en una esquina, pero un escándalo. Y el tipo se veía muy dinámico, muy dinámico. Y a veces íbamos a la cancha y en la cancha entonces usted ve que es lo que la gente come. Porque la resistencia tiene mucho que ver con lo que uno come. Y un día me dice, ¿y qué es lo que tú comes? Y le dije, yo lo que como es comida. Me dijo, no, espérate un momento. Oiga, el tipo era dueño, los papás eran dueños de un supermercado. Y la carne la compraban de todo tipo y de toda forma. Así que ese tipo se desayunaba con carne, comía con carne, cenaba con carne. ¿Estaba cómo? Encarnecido. Y cuando corríamos en la cancha, compadre, se notaba la diferencia.
Y yo me desayunaba con avena y comía vegetales y gracias al cielo que no había dinero para carne. Y comíamos carne, se comían su carne en casa. Desde que conocí a Cristo la cosa cambió. Pero en la cancha él decía, ¿por qué tú no te cansas? Y le decía, por lo que yo como. Mi pregunta para usted. A Jeremías le dijeron, toma, cómete este libro. A Ezequiel le dijeron, cómete este libro. Y a usted le digo, ¿cómo hace la palabra de Dios? Y podrá decir, Abba Padre. Y el que se trate con usted notará que usted camina cerca de Dios. La gente no es tonta. La gente sabe con quién usted pasó el último momento de su vida. Estaba en una universidad del doctor Billy Graham y unos estudiantes en ese tiempo había entrado en boga la idea de que Dios había muerto, de que Dios no existía. Y un estudiante viene y le dice, doctor, Dios ha muerto. Y él se sonrió y dice, qué raro. ¿Qué cosa rara, doctor? El otro estudiante caliente le dice, ¿usted dice que Dios ha muerto? Sí. Yo digo que es muy raro porque esta mañana yo estaba hablando con él. ¿Entendieron? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? Hace algunos años se dio una semana de oración en la universidad. Cantaron un himno que yo nunca he podido olvidar. El himno dice, hace tiempo ya que no escucha su voz, ni goza su santo cariño. Es tu amigo en verdad, de ti cerca está por los lazos de la oración. Cuando Cristo dijo, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, no es una fórmula, es un estilo de vida. Si en la mañana estuviste con Él, todo el día la gente sabrá que estuviste con Él. Si no estuviste con Él, todos sabrán que no estuviste con Él. Cuando viajas, cuando va, cuando viene, cuando sube, cuando... no importa. Tu vida dirá si estuviste con Él. Mi pregunta para ti aquí terminó. Querido, querida, ¿te gustaría en esta hora hacerte el propósito de permitirle a Dios que envíe su Santo Espíritu a tu vida para que haga el cambio y la transformación necesaria y entonces despierte en ti el interés de estar en comunión con Dios en todo momento y cualquier lugar para que en nosotros se refleje su carácter? Si tú dices que sí, entonces ponte en pie conmigo. Es una necesidad la presencia de Dios, es una necesidad la comunión con el cielo, es una necesidad la relación estrecha con el Señor, es una necesidad que el Espíritu venga a habitar en nosotros para ser adoptados hijos de Dios. Y entonces nuestra vida reflejará su carácter y su santidad. Querido Padre, gracias por darnos a Jesús, gracias por darnos su palabra, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Dios, inspírenos, despiértenos a amar su palabra, a llenarnos de ella, que nos cambie y nos transforme, Señor, haciendo de nosotros, obrando y logrando en nosotros el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la conversión. Y cada día, Dios, inspírenos a estar en comunión con usted, sea en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, en la escuela, en donde quiera, Dios, que para nosotros sea la experiencia cotidiana, la experiencia frecuente, pedir su compañía, pedir su dirección en todo momento. Y si algún pensamiento raro viene, inmediatamente lo expresemos a usted. Y si algo raro ocurre, inmediatamente, Señor, que no haya un lugar, no haya un espacio de nuestra vida donde usted no esté presente. Y así caminemos con usted y nos ocurra lo que ocurrió con Enoc. Al final, usted nos lleve al reino de los cielos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.